días, mi nombre es Adrián Batle, trabajo en la firma Genk, representante de la firma Shimadzu de instrumental analítico, y bueno, en el día de hoy lo que vamos a dar es una pequeña capacitación sobre el uso de un instrumental analítico, en este caso un HPLC. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, un instrumento analítico, en este caso un HPLC marca Shimadzu, línea nueva o serie 40. En este caso se trata de un HPLC binario, ¿sí? Ya que tenemos dos bombas en el sistema, bomba A y bomba B, donde la mezcla se va a realizar a la salida de cada una de estas bombas, las distintas fases móviles. Por eso nosotros lo denominamos equipo binario de alta presión. Básicamente va a estar constituido en un principio por una bandeja portasolventes aquí arriba, donde vamos a tener los botellones correspondientes a cada bomba rotulados, ¿sí? Bomba A y bomba B, un botellón más que va a ser del lavado del inyector y dos botellones más pequeños, ¿sí? Que van a ser los botellones donde va a estar el líquido de lavado de sellos de las bombas. Las líneas tanto de solventes como del lavado de sellos van a estar rotuladas en nuestra bandeja de solvente. Línea de entrada de la bomba A, línea de entrada de la bomba B, rinse o lavado del inyector y entrada y salida de cada uno de los lavados de sellos de las respectivas bombas. Siguiendo las líneas de solvente, vamos a ir hacia la bomba A y la bomba B, ¿sí? Constitutivamente adentro lo que vamos a tener es, para que se pueda ver, la entrada de solvente. En este caso se trata de bombas duales de pistón en disposición dual, es decir, que el flujo que entra de mi fase móvil se divide en dos y va a ir hacia un cabezal de pistón y hacia el otro cabezal de pistón. Lo que se consigue con este tipo de bombas es tener una muy buena estabilidad de presión, ¿sí? Ya que cuando un cabezal se está llenando con fase móvil, el segundo cabezal está impulsando fase móvil al sistema. Y después después se intercambia el rol, es decir, cuando este se llena, este impulsa fase móvil al sistema. En cada cabezal vamos a tener una válvula check de entrada, ¿sí? Y una válvula check de salida. A continuación, a la salida de los cabezales se van a juntar los flujos acá, que esto sería el regulador de presión y a su vez también válvula de purga. Saliendo de la válvula de purga, voy a tener una conexión, que no sé si se llega a ver ahí atrás, con un conector de PIC, le estoy marcando ahí, ¿sí? Que me permite enviar la fase móvil directamente al descarte cuando yo abro la perilla de purga. Y si no, la salida hacia el sistema, que es esta salida metálica, a través de un filtro de línea, envía la fase móvil al sistema cromatográfico. La segunda bomba, la disposición es similar, ¿sí? Y a la salida de cada una de estas bombas, las tuberías van a ir a una cámara de mezcla. Acá es donde van a ponerse en contacto las fases móviles que vengan por cada una de estas bombas. Estas cámaras de mezcla normalmente las dejamos conectadas en la posición de 3 mililitros, ¿sí? Pero tienen distintas posiciones si tuviesen que simular el volumen de formación de gradiente de equipos de otras marcas.
Tienen 3 posiciones, una a los 3 mililitros, la salida, otra con 1,7 y otra con 0,5 mililitros de volumen interno, ¿sí? Una vez que pasa por mi cámara de mezcla, tengo la tubería de salida que va a venir a este módulo, que se trata del inyector automático. Acá en el inyector automático lo que vamos a tener son las bandejas o racks, donde vamos a poner nuestros viales con las muestras, y si sacamos la tapa se puede llegar a ver abajo las válvulas, mi válvula de alta presión y la de baja presión, que es la que junto con este cabezal y pistón interno se encargaría de tomar el volumen de muestra que yo quiero inyectar. Si en algún momento tienen la necesidad de saber cómo son las conexiones, lo que pueden hacer es pueden utilizar en la misma tapa el gráfico que viene con la disposición de tuberías, y para un detalle mayor habría que recurrir al manual del módulo, ¿sí? A la salida de nuestro inyector automático vamos a tener una tubería que nos lleva hacia nuestra columna. En este caso este equipo no cuenta con un horno de columnas, así que la columna va a quedar de costado, ¿sí? Y van a tener entrada a su columna, y la salida de mi columna va a ir ya directamente al detector. En este caso se trata de un detector de arreglo de diodos, ¿sí? Donde van a tener la entrada al mismo, que es la tubería rotulada de color rojo, la salida, ¿sí? Sale por este rollito de tubería, que normalmente lo dejamos aquí adentro. Lo que hace este rollito de tubería es simplemente generar una pequeña contrapresión al final de mi sistema, para que si las fases móviles no venían correctamente desgasificadas, no me generen burbujas a la salida del sistema por la expansión de volumen que voy a tener dentro de la celda del detector. Cuenta con 2 lámparas, una de deuterio y otra de tungsteno, y pueden tomar información en el rango de los 190 nanómetros a los 800 nanómetros. Ya la salida de mi detector baja y todas las tuberías de descarte se colectan en la base del inyector y van hacia el botellón de descartes que está al costado del equipo. Vamos a ver lo que es la función de purgado en el equipo, que normalmente en los equipos más viejos uno estaba acostumbrado a realizarlo en la bomba directamente, abriendo su válvula de purga, ¿sí? Y enviando la fase móvil al descarte. Uno podía activar la bomba, ¿sí? Decirle que purgue, abriendo la válvula, y eso se iba al descarte. En estos equipos nuevos, las llaves de purga las seguimos conservando, pero tenemos la opción, y normalmente lo recomendamos, que la purga la hagan directamente desde el software. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo a través del software? Primero, no estar tocando el equipo, desconectando tuberías, y como segunda medida conviene hacerlo a través del software, porque sin necesidad de tocar el equipo, yo lo que hago es indicarle que purgue una u otra bomba, y lo que va a hacer el instrumento es, en el inyector se va a sacar la aguja automáticamente del puerto de inyección, va a ir hacia un puerto de lavado que tiene internamente y va a activar la bomba que quiero purgar en forma automática. Sin necesidad de abrir mi válvula de purga, va a comenzar a funcionar la bomba, va a purgar la tubería de entrada a la bomba, pero también tenemos el beneficio de purgar nuestra cámara de mezcla con la fase móvil que vamos a utilizar. Va a llegar hasta el inyector, la fase móvil que quiero purgar, a la aguja, y de ahí se va a ir al descarte.
La ventaja de esto es que cuando termino la purga, la única tubería que me queda sin purgar antes de la columna es la tubería que va del inyector a la columna, que son unos pocos microlitros. En la forma antigua, cuando uno abría la bomba, abría la válvula de purga y seleccionaba purgar desde la bomba, lo único que se purgaba era la fase móvil que viene del botellón, que entra a la bomba, pasa por los pistones y de ahí se iba al descarte. Pero nos quedaba sin purgar la cámara de mezcla, que son 3 mililitros que todavía quedan o que quedarían en esa situación sin purgar con la nueva fase móvil, ¿sí? De esta forma, al hacerlo a través del inyector, como yo les estaba proponiendo, purgamos también la cámara de mezcla y la estabilización se haría muchísimo más rápido. Si tuviesen en algún momento que purgar la bomba en forma manual o activar o desactivar el flujo de las bombas en forma manual y no desde el software, lo que deberíamos hacer es simplemente, se los muestro en la bomba de acá abajo, encender el teclado, ¿sí? Simplemente tocándolo, y ahora venimos a la bomba de arriba. Si yo quisiera purgar manualmente esta bomba, lo que tengo que hacer como primera medida es abrir la válvula de purga, verificando previamente que no esté activa la bomba ni esté el sistema con presión, porque recuerden que si el sistema está con presión con una columna y abro la válvula de purga, lo que voy a hacer es arruinar mi columna, ¿sí? Entonces, me fijo que la presión es 0, ¿sí? Que la bomba está desactivada, abro la válvula de purga, simplemente, como les mostré, un cuarto de vuelta, no necesito desenroscar la válvula de purga, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es abrirla un cuarto de vuelta nada más. Una vez que abrí la válvula de purga, lo que tengo que hacer es ir al teclado y activar la función de purga. Tocamos y damos Enter. Con eso activamos la función de purga. Una vez que activan la función de purga, va a comenzar a funcionar la bomba durante un tiempo determinado que está establecido en el módulo. Se puede modificar en el caso en que lo necesiten, y va a finalizar solo, automáticamente corta. Si ustedes tuviesen que cortarla antes a la purga de que esta finalice automáticamente, simplemente tocan el botón de purga y luego el botón Enter. Ahí estaríamos finalizando la función de purga. Una vez que lo hicimos y queremos activar la bomba manualmente, lo que podemos hacer es directamente presionar el botón de bomba y Enter. Con eso tendríamos nuestra bomba activa, ¿sí? Si la quiero desactivar, bomba, Enter, y ahí estoy desactivando. Cuando vayan a utilizar la función de purga, siempre recuerden abrir la válvula, porque si no lo hacen e intentan purgar, al detectar el sistema que la válvula está cerrada, van a tener un error por presión máxima, ¿sí? Donde se los va a indicar. Con la tecla CE lo restablecen, ¿sí? En la PC lo que vamos a tener es el software de control de nuestro instrumento, que es este software Lab Solution. Lo van a tener ahí en la pantalla. Con un doble clic van a poder ingresar. Por defecto, el usuario que utilicen para ingresar es el usuario administrador, y en esta situación por defecto va a estar sin clave. Es decir, con un simple OK van a ingresar al software. En el software que van a tener básicamente 4 botones, ¿sí?, principales. El primer botón, que es el de conexión al instrumento, me va a mostrar todos los instrumentos que yo puedo controlar con el software, en este caso el HPLC que tienen, pero si tendrían más aparecerían en el listado, tanto HPLC como cromatógrafos gaseosos también, detectores UV, equipos de medición de carbono inorgánico, bueno, estarían todos en el listado. Vamos a tener un segundo botón que es para la parte de reprocesamiento, ¿sí?
todos los datos que yo adquiera con la parte instrumental, los voy a poder reprocesar después en mi solapita de post-run. A continuación van a tener una parte de administración del software, donde ustedes pueden configurarle políticas de seguridad, los usuarios que van a entrar, los perfiles, ¿sí?, que van a tener cada uno de los usuarios. Se pueden armar grupos de usuarios con distintos perfiles que no puedan modificar o sí algunas cosas. Van a tener toda una parte de validación del software y algunas cosas de configuración. Finalmente, un último iconito que va a ser el de manuales. Si ustedes necesitan ver un manual online del software, lo van a tener en esta parte de manuales, ¿sí? Lo que yo debería hacer ahora es conectarme con el equipo, ¿sí? O lo que quisiéramos hacer es conectarnos con el equipo, poder encenderlo, armar un método de trabajo, arrancar una corrida simple o single, poder arrancar una secuencia, ¿sí?, de inyecciones, y a continuación esa secuencia o esa corrida que yo inyecté, poder reprocesarla en nuestro post-run y generar un reporte de esa corrida. Bien, ¿cómo lo hacemos? Como primera medida, vamos a la parte del instrumento. Al hacer un doble clic, nos vamos a conectar y nos va a abrir una pantalla denominada Real Time. En esta pantalla de Real Time, lo que van a hacer ustedes es generar sus métodos de trabajo, ¿sí?, donde le van a dar la información al equipo. Para el método que voy a trabajar, voy a tener que utilizar un flujo de tanto, una temperatura de horno si tuvieran de tanto, el tiempo de corrida es de 10 minutos o de 15. Toda esa información se la van a dar en el método de trabajo y se la van a descargar al equipo en la parte de su real time. Con el real time también van a adquirir datos y todo lo adquirido después lo van a reprocesar en el post-run, ¿sí? En este caso yo abrí un real time y se puede ver que el equipo se encuentra apagado, ¿sí? ¿Cómo encendemos? Directamente desde el botoncito de encendido del equipo. Voy hacia el encendido, clic, y automáticamente se enciende el equipo, ¿sí? Como primera medida, lo que ustedes tendrían que armar antes de su método de trabajo es decidir el proyecto en el que van a trabajar, ¿sí? ¿Qué es un proyecto? Es básicamente una carpeta dentro de mi disco o de la PC, ¿sí?, donde va a ir el método que utilizo en ese proyecto o los métodos que utilizo dentro de ese proyecto y los datos que yo vaya a adquirir de ese producto o proyecto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el proyecto donde voy a trabajar. ¿Cómo seleccionamos el proyecto donde voy a trabajar? Venimos a File, y le decimos seleccionar carpeta o proyecto. Seleccionamos el proyecto, en este caso va a ser dentro de la carpeta de datos. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame capacitación. Y creamos nuestro proyecto de capacitación. Cerramos. Y recuerden que todo lo que vayan a hacer ustedes ahora va a quedar en la carpeta de capacitación, ¿sí? Bien, una vez que decidimos el proyecto en el que íbamos a trabajar, lo que tenemos que hacer es armar un método, ¿sí?, donde va a tener ese método toda la configuración instrumental. Bien, ¿cómo lo hacemos? Venimos de nuevo a File, crear nuevo método de trabajo.
Una vez que hagamos clic en crear nuevo método, me va a aparecer simplemente una pantalla donde voy a tener las distintas solapas que corresponden a los distintos módulos del instrumento, ¿sí? En cada una de esas solapas lo que yo voy a hacer es configurar lo que corresponde a cada módulo del instrumento. Voy a tener una solapa general donde le voy a dar el tiempo de corrida, la solapa de las bombas donde le voy a decir el flujo, la presión máxima de las bombas, una solapa del detector donde le voy a decir qué lámpara va a estar encendida y en qué rango de longitudes de onda voy a adquirir, una solapa del inyector donde le voy a decir, entre otras cosas, la velocidad con que toma la muestra, ¿sí? Y finalmente una solapa de autopurga donde yo voy a decirle, para este método de trabajo que estoy generando ahora, cómo tiene que hacer la purga el equipo antes de comenzar a funcionar, ¿sí? Una vez que configuramos todos los parámetros, lo que podemos hacer es descargárselos al equipo y cerrar la ventana. Con el botón simplemente descargamos esa información al instrumento y cerramos la ventana. Recuerden que en esta situación en que están generando un método nuevo, cuando ustedes quieran iniciar una corrida cromatográfica, como todavía no lo nombraron, ¿sí?, les va a aparecer un cartel donde les va a pedir que ingresen un nombre a su método de trabajo. Si en este caso, como todavía no vamos a alargar una corrida cromatográfica, lo que vamos a hacer es grabar ese método manualmente, siempre con el botoncito del disquete que tienen aquí arriba. Fíjense que todo lo que vayan a hacer va a quedar en la carpeta o en el proyecto de capacitación. Entonces le ponemos nombre al método, prueba. Y listo, ya aparece nuestro método de trabajo, ¿sí?, que ha quedado guardado. En las sucesivas o en los sucesivos usos del instrumento, cuando ya tienen un método armado, no necesitan otra vez, cada vez que vayan a utilizar el equipo, volver a armar todo su método desde cero. Lo único que tienen que hacer es simplemente, cuando inician el real time o el software de real time, se posicionan en el proyecto en el que estuvieron trabajando previamente, donde habían creado el método, y lo que tienen que hacer es, agarran el método, lo marcan y lo dejan picado con el mouse y lo arrastran hacia el medio de la pantalla. Una vez que lo arrastran y lo sueltan, lo que hace esto es me va a abrir la pantalla con la configuración del método para que yo se lo pueda descargar al equipo. ¿Sí? Bien, si ustedes quisieran ver la configuración o, más allá de ver la configuración, poder ver cada uno de los módulos del instrumento, en qué condición está, si está activo, si no está activo, lo que pueden hacer es cambiar la pantalla, modificarla, ¿sí?, para visualizar la condición en que está cada uno de los módulos del instrumento. Por ejemplo, de esta pantalla podrían prender o apagar las bombas, ¿sí? Con esto encendemos nuestra bomba al flujo que le pusimos en el método. Lo mismo que podemos apagarla, podemos purgar o hacer un rinse en el inyector y también apagar o encender las lámparas, ¿sí? En este caso la lámpara está encendida. Si yo la quisiera apagar, toco y apago la lámpara del detector. En el caso del detector que tienen, que es un detector de arreglo de diodos, la línea de base yo no la voy a estar visualizando constantemente, ¿sí?, en el gráfico de mi real time, ¿sí? Para poder visualizar la línea de base de los detectores de arreglo de diodos, lo que tienen que hacer es un clic en el botón que dice plot, que está en el extremo derecho superior de la pantalla, ¿sí? Cuando le den acá al botoncito de plot,
lo que hace en ese instante es un cero de absorbancia para todas las longitudes de onda en las que está adquiriendo el detector de arreglo de diodos, y eso ya lo toma como referencia, va a ser su cero de cada longitud de onda, y los tiempos posteriores lo que va a evaluar es la absorbancia respecto a ese cero que hicieron al momento inicial. En la pantalla van a tener separadas dos partes, básicamente, una con la información de el equipo en sí, que va a estar rotulada como LC, y otra como PDA, ¿sí? En la solapa de PDA van a ver la información del arreglo de diodos, y en el LC lo que van a poder ver en este equipo en particular, por ejemplo, son las presiones a las que está funcionando, temperatura del horno si tuvieran, temperatura de celda, toda esa información les va a aparecer en la pantalla LC. O si quieren ver ambos gráficos al mismo tiempo, lo estaríamos viendo acá. En este caso, en la parte de arriba se ve la información del LC y se ve una pequeña línea azul, ¿sí?, que es la presión. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un volumen muerto donde la presión va a ser prácticamente nula, ¿sí?, va a estar en cero, y aquí abajo vamos a estar viendo la señal del detector de arreglo de diodos, el cero que hizo en el momento inicial y cómo fue evolucionando. Van a tener que seleccionar o ajustar la escala en el caso en que lo necesiten, ¿sí? Lo van a poder hacer. Si tienen que hacer un cero al detector, lo pueden hacer de los botones de control del instrumento que están acá arriba. Desde aquí hacemos un cero al detector. Acuérdense que cada uno de los botones cumple una función, y si ustedes dejan parado el mouse sobre cada uno de los botones, le indica la función de cada uno. Hacemos un cero del detector de arreglo de diodos y podemos ampliar la zona que queremos ver para visualizar o hacer un zoom sobre nuestra línea de base, ¿sí? En esta situación, donde yo supongo que tengo mi línea de base estable, si quiero hacer una corrida cromatográfica, lo que puedo hacer es desde el botón de Start, que tengo aquí al costado, o el mismo botón va a aparecer aquí arriba en el menú, simplemente le voy a decir que arranque una corrida y me va a pedir la información que va a necesitar de la corrida, es decir, cómo se va a llamar, o lo que nombra como data file, que es el nombre del archivo que va a quedar grabado en la PC, información interna como el sample name y el sample ID, ¿sí?, y básicamente en qué posición de mi inyector yo voy a tener mi muestra, ¿sí? Le voy a tener que dar el vial, cuál de los 3 racks voy a estar utilizando, 1, 2 o 3, y finalmente el volumen de inyección, ¿sí? Cuando yo le dé OK, con eso voy a estar largando una corrida. Si estaba haciendo un ploteo del detector, lo que va a hacer el software es finalizar el ploteo y dar lugar a mi corrida. Y ahora posiblemente tire un error. Ah, no, fue. Se van a poner los dos ítems en celeste, y como yo no modifiqué lo que estaba, posiblemente la corrida termine rápidamente, ¿sí? En el caso en que tuviese que terminar la corrida antes de tiempo, tengo el botón de stop que se va a activar una vez que yo largo la corrida. Si ustedes se fijan, antes en la barra tenía el start y ahora simplemente tengo el stop de mi corrida. Con el botón de stop finalizamos una corrida cromatográfica. En la parte de exploración de la pantalla del real time, yo voy a tener distintos botones, ¿sí?, que me van a permitir ver a mí distintos tipos de archivos.
¿sí? En este caso está seleccionado para ver los métodos. Si ustedes se paran con el botoncito en la solapita, les indica qué es lo que están viendo. En este caso los métodos, pueden ver los datos adquiridos, los reportes, las secuencias o todos los archivos que haya en el proyecto de capacitación en este caso. Si quieren ir a ver los datos, ¿sí? Aquí vamos a tener el dato que adquirimos recién. ¿Se entiende? Bien. No tenemos ningún reporte ni tampoco tenemos ninguna secuencia. ¿Cómo hacemos para armar una secuencia? ¿Sí? La forma más fácil de armar una secuencia es en forma directa utilizando la función de Quick Batch. Si ustedes hacen un clic en Quick Batch, desde acá le van a dar toda la información al software para armar su secuencia. Por defecto en el Quick Batch va a utilizar el método que estaba precargado. Van a darle el nombre a los datos que van a adquirir y simplemente le dan información de cuántas repeticiones de cada uno de los viales que vayan ingresando van a necesitar y el volumen de inyección. Supónganse que del vial 1 quiero largar 5 repeticiones con un volumen de inyección de 20 microlitros, selecciono todo, lo agrego y me agrega las 5 líneas de esa secuencia. Después, fíjense que el instrumento automáticamente va hacia el vial 2, ¿sí? Algo que no les mencioné y era que yo puedo decidir qué tipo de muestras es, si se trata de un estándar, de una muestra control o de una muestra desconocida. Supónganse que yo agregué mi estándar en el vial 1, bueno, y las demás muestras son desconocidas, ¿sí? Selecciono que es desconocida, arranca en el vial 2 y voy a hacer 2 repeticiones nada más. Con 20 microlitros de inyección, lo va a ir agregando automáticamente a la tabla. Una vez que tengo toda mi tabla armada, lo único que tendría que hacer es darle al botón de Start para que largue la secuencia. Una vez que tienen los datos adquiridos, ya sea en una corrida simple o en una secuencia, van a ir apareciendo en el listado de datos que tienen en la pantalla y haciéndole un doble clic en el dato que yo quiero abrir, simplemente lo que va a hacer el software es abrir una pantalla de post-run con ese dato precargado, ¿sí? Si yo quisiera simplemente abrir un post-run sin necesidad de tener un dato en particular cargado, lo que tendría que hacer es ir primero a la pantalla principal y simplemente hacer un clic en la ventanita o en el iconito del post-run. Con esto lo que hago yo es abrir un post-run pero sin ningún dato cargado. Recuerden que pueden abrir tantas ventanas de post-run como quieran, porque pueden estar reprocesando distintos datos, ¿sí?, al mismo tiempo. Ventanas de real time solo puede haber una, que es la que se conecta directamente con el equipo. Vamos a la ventana previa de post-run que teníamos abierta. En la ventana de post-run lo que van a tener, a ver si abrimos algún dato mejor. Aquí tenemos un dato previo. Lo que van a tener en la ventana de post-run es básicamente mi explorador de datos de costado, botones de accesos rápidos, una vista de contorno, ¿sí?, ya que tiene un detector de arreglo de diodos, donde van a tener en la vista longitud de onda, tiempo y en distinto color la absorbancia. Debajo van a tener la vista de cromatograma y al lado, ¿sí?, derecho, lo que van a tener es la vista de espectro. Finalmente, un último gráfico con una vista de pureza espectral.
En la parte de abajo van a tener una ventana con resultados y en la parte derecha de abajo lo que van a tener es la ventana con información del método de la parte del análisis del dato. Recuerden ustedes que el método de trabajo se compone básicamente por dos partes. Una que es la configuración instrumental, que lo hicimos desde el real time, y otra es la parte del análisis de datos, donde yo le voy a estar informando en el método cuáles son los valores que yo necesito utilizar para que me integre bien un cromatograma, los nombres de los picos que van a tener mi cromatograma. Esa información queda guardada en mi método también. Finalmente, en el post-run ustedes van a tener en la parte de análisis de datos distintas solapas que van a ir configurando, ¿sí? Van a ser dependientes del método en que yo voy a estar trabajando, y para poderlas modificar van a tener dos botones, uno para ponerlo en modo de edición y otro para ponerlo en modo de vista, para asegurarnos que no estemos cambiando por error ningún valor. Cada dato que yo adquiera con el equipo va a tener siempre guardado un reporte, ¿sí? Que va a ser un reporte en principio por defecto, salvo que lo modifiquen ustedes a ese reporte. ¿Y cómo voy a poder ver el reporte de ese dato? Haciendo un clic en uno de los botones de acceso rápido que dice Data Report. Cuando hago un clic en el Data Report, yo lo que voy a ver es cómo se va a reportar ese dato si yo lo tuviese que enviar a una impresora. Lo que estamos viendo es la información básica del reporte del dato y cómo quedaría con la impresora. Le voy a tener que hacer un clic en la parte de Preview. Muchas veces tengan en cuenta que esto puede cambiar. Lo que yo veo acá en la pantalla, ¿sí?, no va a ser lo mismo que tenga en el Preview. Más que todo en el caso de ustedes que tienen detectores de arreglo de diodos, donde pueden estar evaluando no solo una longitud de onda, como en este caso, sino que pueden estar viendo varias longitudes de onda al mismo tiempo. Entonces, lo que yo veo en la pantalla de configuración del reporte como un solo gráfico, cuando vaya al Preview me van a aparecer los gráficos de cada una de las longitudes de onda. Si tuviesen que reprocesar no solo un dato, sino toda la secuencia que adquirieron y que armaron previamente, lo que pueden hacer en el post-run es abrir la secuencia, ¿sí?, para volver a reprocesarla o, por ejemplo, imprimir todos los resultados de esa secuencia. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente seleccionamos la parte de abajo las secuencias que tenemos en nuestro proyecto. Secuencia, en este caso tengo dos secuencias. Hago un doble clic en la secuencia que quiero reprocesar y me va a abrir una secuencia de la misma forma que lo abriría en el real time, ¿sí? Lo único que tiene que, estando en el post-run, fíjense que también tenemos el botón de Start de la secuencia, pero en el post-run no me va a volver a inyectar y hacer todo el trabajo nuevamente. Lo único que me hace en el post-run, cuando le doy al botón de Start, es reprocesa toda mi secuencia con la información que yo haya cambiado, por ejemplo, en el método, ¿sí? Si le di el nombre a algún pico en particular, cuando reprocese, todos los picos que aparezcan en ese mismo tiempo los va a nombrar como yo le dije en el método. Si damos un Start acá, lo que va a hacer es va a ir reprocesando toda la secuencia. Lo mismo que si en la secuencia le activé la opción del reporte, ¿sí? Si le activé la opción del reporte, cuando yo reprocese la secuencia, automáticamente va a imprimir cada uno de esos datos. Tienen
más funciones en el software. Básicamente, si ustedes van a la pantalla principal y abren en la solapa de PostRun el icono de browser, lo que van a tener es la posibilidad de abrir varios datos al mismo tiempo y van a poder evaluar los resultados de varios datos al mismo tiempo, no como en el PostRun, que yo tengo que ir abriendo uno por uno, ¿sí? En el browser yo puedo marcar, por ejemplo, los datos que quiero de aquí a aquí, los arrastro y abro varios datos al mismo tiempo. Si ajusto la información del método, en este caso debería ajustar el tiempo al que salía mi pico, en este caso en particular, para que podamos ver algún resultado. Cuando aplico ese ajuste, lo hace en todos los datos y me muestra los resultados, en este caso del pico que yo nombré como metilparabeno, que es a este tiempo, ¿sí? Me muestra los resultados, por ejemplo, de tiempo de retención, área, altura y mucha más información de cada una de esas corridas, también con la información estadística. Bien, si nosotros necesitáramos ahora integrar un pico que haya salido, lo que tenemos que hacer es básicamente en la parte de la pantalla donde tenemos todo el análisis de datos, ir a cada una de las distintas solapas para darle la información que el software necesita. Como primera medida, seleccionar a qué longitud de onda queremos evaluar nuestro cromatograma, ¿sí? En este caso, como era un compuesto conocido, sabíamos que se podía trabajar a 254 nanómetros, por tal motivo elegí esa longitud de onda para trabajar. Una vez que tenemos esa longitud de onda, podríamos haber seleccionado alguna más. Siempre que querramos hacer una modificación, recuerden ir al botón de edición, ¿sí? Donde podríamos seleccionar una nueva longitud de onda, 280 nanómetros, por poner algo. Una vez que tenemos seleccionadas las longitudes de onda, vamos a ir a la solapa de integración, ¿sí? En la solapa de integración vamos a tener que darle los parámetros para que pueda integrar para cada longitud de onda que yo definí previamente. En este caso, ¿qué es lo que va a aparecer? La longitud de onda de 254 nanómetros y la de 280. Fíjense que aparece siempre una tercera que dice cromatograma extractado. Ese valor de cromatograma extractado es la longitud de onda a la que se encuentra la flechita que ustedes tienen acá arriba, ¿sí? En la barra del cromatograma de 2 dimensiones. Si yo selecciono el canal extractado, fíjense cómo va a cambiar a medida que yo cambie la longitud de onda a la que estoy viendo el cromatograma, ¿sí? Lo mismo, vamos a salir un poco de tema, la flechita que tenemos abajo me permite a mí ver a un tiempo dado el espectro en ese momento, ¿sí? Entonces, dependiendo del tiempo al que yo me pare con la flechita, voy a poder evaluar el espectro a ese tiempo, ¿sí? Viene acá, acá se ve el pico y acá ya no se ve más nada. Bien. Entonces, volvamos. Para poder integrar, selecciono primero la longitud de onda a la que quiero trabajar y una vez que seleccioné la longitud de onda a la que quiero trabajar,
le doy los parámetros para poder integrar. Los parámetros básicos son el width, el slope, en el caso nuestro, el drift y el TDBL. Y por último quedaría el área mínima. Configurando cada uno de esos parámetros, yo tendría que lograr obtener una integración decente de mi cromatograma, ¿sí? Una vez que integré mi cromatograma como yo quería, puedo ir a la parte de identificación de picos. ¿Cómo voy a identificar? Tengo dos formas de identificación, por ventana o por banda, ¿sí? Una vez que decidí cuál voy a utilizar, puedo ir a lo que sería la parte de cuantificación. Recuerden que pueden utilizar la cuantificación del software. Tienen distintos parámetros para cuantificar, o formas de cuantificar básicamente, por estándar interno, estándar externo, normalización de áreas, agregado de estándar, unas cuantas. Finalmente le voy a dar la información de mis compuestos, si yo los quiero nombrar, ¿sí? Vamos a tener también que poder generar, si necesitáramos, grupos de compuestos para evaluar, por ejemplo, impurezas. Las evaluamos como un grupo si necesitáramos. Si tengo que hacer cálculos de performance, ¿dónde voy a dar la información? En esa solapa, ¿sí? Toda esta información que yo les estoy mostrando va a quedar grabada en el método de trabajo. Si yo quisiera filtrar o hacer algún análisis sobre los espectros de los distintos compuestos, como así también comparar espectros con librerías que yo pueda precargar, ¿sí? También voy a tener que darle la información al software para que pueda hacer la evaluación de pureza de los picos que aparecen en mi cromatograma, de la pureza espectral. Parámetros de análisis que yo puedo cargar como parámetros opcionales y cuentas a efectuar, por ejemplo, que me haga un cálculo con el área del pico obtenido, o con la concentración o con la altura de ese pico obtenido. Y finalmente, chequeos de control de calidad que podría estar realizando con la información de mi cromatograma. Eso es toda la parte de integración. Recuerden, esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando yo hago cambios en todo lo que es la evaluación de mi cromatograma, o lo que yo les decía, el análisis de datos, si yo lo quisiera es cerrar esta pantalla, me va a preguntar si quiero guardar los cambios, le digo que sí. Si yo hiciera solamente eso, lo que estoy haciendo es guardando esta información en este dato, nada más. Si yo quiero que la información que actualicé en la corrida o en el dato que yo estoy viendo se guarde también en el método, para que los próximos datos que adquiera los integre y los cuantifique como lo puse yo acá, lo que tengo que hacer siempre, recuérdenlo y muy importante, es una vez que terminé de actualizar esto, ir al botón que tengo en mi barra de acceso rápido, al que dice aplicar al método, ¿sí? Con eso, el cambio que yo hice acá, cuando le dé aplicar al método, por defecto lo que va a hacer eso es simplemente mostrarme el método con el que adquirí mi dato, ¿sí? Si yo lo quiero guardar con otro nombre, puedo hacerlo, pero en principio yo lo que estaría haciendo de esta forma es terminar de ajustar mi método de trabajo. Bien, le doy un guardar, le decimos que sí, me va a aparecer una nueva pantalla que en principio debería darle simplemente OK. Y lo que hice ahí fue dejar guardada toda esa información en mi método de trabajo. Así que de aquí en más, los datos que adquiera con ese método los va a integrar y cuantificar en función de lo que yo terminé de ajustar acá. Si quiero
enviar o hacer una impresión de reportes, ¿sí? Les mostré cómo ir al reporte de cada dato. Cuando dé un print, por defecto va a ir a utilizar la impresora que tiene predeterminada Windows. En este caso, como estuve utilizando esta impresora que se llama SkyPDF, esa impresora la trae el software LabSolution. Entonces, cuando le dé OK, lo que va a hacer es va a imprimir en PDF este resultado. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Simplemente buscándolo en el explorador de archivos, en la carpeta dentro del disco C, en el raíz, en la carpeta que dice SkyPDF. Hacemos un doble clic y ahí van a aparecer los PDF con los resultados, por ejemplo, de lo que hicimos recién. ¿Sí? Como último dato, volvamos al real time. En nuestro real time, ustedes se los mostré cómo era el encendido. Directamente lo hacíamos desde el botón de encendido, pero ahora el apagado del equipo normalmente en este instrumento no se hace dándole al botón de encendido, no funciona como encendido y apagado. Si yo quiero hacer un apagado, lo que voy a tener que hacer es un shutdown del equipo. Uno de estos botones, ¿sí?, es el shutdown. Cuando le dé un clic, puedo utilizar algún método en particular como lavado final, ¿sí?, antes de efectuar el shutdown. Si por ejemplo estuvieran usando alguna técnica con la bomba A, con un buffer y un modificador orgánico, pueden dejar en la bomba B una solución de empaque de columna, agua con acetonitril o agua metanol. Entonces se arman un método de shutdown, ¿sí?, para que corra ese método durante el tiempo que ustedes le especifiquen aquí, y una vez que terminó ese tiempo, automáticamente le dicen lo que hacer. En este caso, si quieren apagar el equipo, hacer un power off directamente. Si yo no colocara ningún método de shutdown, directamente lo que va a hacer cuando le dé OK es apagar el equipo. Y ahí me va a aparecer el power down. Power down. Fin.